Muy buenas noches compañeras, buenas noches Camila. Tenemos junto a nosotros hoy día nuestra invitada Camila Zárate, ex convencional de la Constitución que se pretendía aprobar. Estamos nuevamente en el programa La Fábrica Recuperada de Radio Guillotina, para poder informarles sobre todo lo que está sucediendo hoy día con nuestra invitada para poder hablar de temas medioambientales y de la contrariedad que estamos viviendo en relación al proceso de la Constitución, al proceso constituyente, muy distinto a lo que vivimos el año pasado, muy distinto porque no existe la participación ciudadana en absoluto. Tenemos una gran parte de la ciudadanía completamente desinformada. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de poder saber un poquito más, ver la opinión que tiene Camila con respecto al proceso que ahora se está presentando, hablar de su experiencia anterior en la Convención Constituyente y poder informar a cada uno de ustedes y que este programa sea difundido. Les pedimos a todos quienes nos escuchan que nos sigan dando me gusta, que nos sigan apoyando en la difusión de este programa de un medio independiente y agradecemos el espacio a Radio Guillotina. Bienvenidas compañeras, bienvenida Camila, un gusto contar contigo hoy día. Hola, Eh, Vale. hola a todos. Bueno, te dejamos para que tú nos cuentes más o menos cómo ha sido todo este proceso después de la convención y todo lo que había y todo lo que hay todavía por saber y conocer en cuanto a lo medioambiental, todo lo que está sucediendo. Bueno, saludar nuevamente, Vale, saludar también a la Pame y a la Claudia que están acá presentes en el programa también y a las personas que nos están viendo. Em, yo creo que quizá esto es bueno verlo en general, ¿cierto? Antes de ir quizá a la materia propiamente de los temas ambientales. Como tú bien decías, Vale, estamos en un proceso que es realmente muy distinto a lo que fue el proceso anterior y creo que es importante desglosar cuáles son los elementos distintivos. Por una parte, tenemos evidentemente un proceso que ya socialmente no cuenta con legitimidad. ¿Qué significa eso? Que el proceso anterior fue un proceso que se abrió, ¿cierto?, por una manifestación de los pueblos. Eh, y que de alguna manera obligó, ¿cierto?, a un entreabrir de puertas de la institucionalidad, que siempre le hemos dicho así porque tampoco digamos que el acuerdo por la paz tenía todos los elementos que nosotros estábamos esperando, ¿cierto? También fuimos súper críticos a ese acuerdo, pero fue un acuerdo que se crea en relación a una reivindicación ciudadana de la cual la institucionalidad que estaba en crisis tenía que dar respuesta, ¿cierto? Acá, en cambio, estamos en un panorama totalmente distinto, un panorama de más bien una cúpula partidaria, ¿cierto?, que a través de sus distintos representantes elaboran un acuerdo posterior a la derrota del 4 de septiembre, sin, digamos, un clamor ciudadano, ¿cierto?, por elaborar en estos momentos un nuevo proceso y una nueva Carta Magna, y además se hace de una manera totalmente distinta a cómo fue los inicios, ¿cierto?, del proceso anterior. Y aquí, evidentemente, hay varias cosas que hay que señalar respecto ya al otro aspecto que tiene que ver con la democracia. En este proceso, la democracia es bien restringida porque, de partida, quienes establecen las primeras 12 bases constitucionales son los mismos redactores que vienen de estas cúpulas de partidos que llegaron a una negociación dentro del Congreso, ¿cierto? Entonces, yo diría que ya con esas 12 bases prácticamente que ya hay constitución. O sea, si tú ves las 12 bases, ¿vale?, te vas a dar cuenta que realmente ya tienen principios constitucionales que uno podría incluso, si miras constituciones muy antiguas, podrías darte cuenta que se parecen en extensión, por decirlo así, porque en un comienzo de la historia las constituciones eran una carta de principio, ¿cierto?, bien reducida. Con el tiempo empezaron a tener mucha más elaboración, pero mirándolo desde un punto de vista estricto, ¿cierto?, de que se establece que ya existen tres poderes y todo lo demás, bueno, pareciera
más bien tenerle a la estructura de una constitución por sí, ¿cierto? Y en esta constitución, en estas 12 bases, se establecen algunos límites en varios temas que son bien complejos, ¿cierto? Ya veníamos hablando, viendo también la participación que tienen los privados, que es muy parecida a esta lógica del Estado subsidiario, que también había sido cuestionada en su momento, pero bueno, se cierra con estas 12 bases ese tipo de discusiones. Luego, además de que estas 12 bases fueron ya creadas, ¿cierto?, por esta cúpula partidaria, luego se establece dentro del procedimiento dos organismos que no existían en el proceso anterior. Uno es un comité de expertos, ¿cierto?, que está a cargo de redactar un anteproyecto de nueva constitución, y el otro organismo es este comité de admisibilidad, que en caso de que haya cualquier distanciamiento, ¿cierto?, con estas 12 bases, inmediatamente ese articulado, ese texto quedaría fuera de la propuesta de nueva constitución. Entonces ya hay dos organismos que restringen mucho la democracia. Y a eso súmale que finalmente, y por qué creo que es importante que estemos conversando de esto ahora, ¿cierto? Se nos viene una elección importante el 7 de mayo, de la cual muy pocas personas están enteradas de qué se trata. Y bueno, decirle a la gente de Viña del Mar, de Valparaíso, que este domingo 7 de mayo se van a elegir 7 consejeros constitucionales. Y esos consejeros constitucionales van a tener la importante misión de, claro, redactar el texto. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos cuando lleguen a ejercer sus funciones, que va a ser a principios de junio, ya van a contar con un anteproyecto del cual ellos tienen que basarse para votar. O sea, no va a haber una discusión que ellos logren elaborar de cero, porque ya sabemos que va a haber un anteproyecto, no se van a poder escapar mucho de esos márgenes, y es más, si se escapan mucho de esos márgenes, luego ellos tienen que entregar una propuesta final en octubre para que noviembre sea el mes en que luego nuevamente la comisión de expertos, que además va a formar parte del organismo, después ya sin voto, pero finalmente también van a poderles generar un informe de lo que hicieron o no hicieron los consejeros constitucionales. O sea, el ejercicio de los consejeros constitucionales, que son los realmente elegidos por la gente, es absolutamente reducido. Y no olvidemos también que las personas no pudieron elegir quiénes fueron de candidato porque simplemente se determinó por parte de los partidos que solamente podían ser miembros de partidos políticos. Entonces tampoco hay una apertura, ¿cierto?, de independiente, eso quedó totalmente fuera. Y además también ya sabemos que la figura de los cargos de los senadores es mucho más reducido, ¿cierto? Son solo 50 personas a nivel del país, a diferencia de 155 que da un margen mayor, ¿cierto?, para que más personas se sientan representadas por los distintos miembros. Entonces ya todo esto que les estoy diciendo es parte de esta falta de democracia, y finalmente creo que tú ya lo venías diciendo, ¿vale? Hay un problema efectivamente de participación. La participación en estos momentos solamente está reducida a poder ser parte de un proceso, de una comisión de participación que finalmente va a elaborar un informe final, pero esto no va a tener ninguna incidencia en el proceso, ninguna. A diferencia de lo que fue el proceso anterior, en donde las iniciativas populares de norma, ¿cierto?, tuvieron un proceso al mismo tiempo que las iniciativas de los constituyentes, y ambas eran las que iniciaron el debate para poder empezar a hablar de las distintas normas. O sea, antes de eso, de hecho, nuestra propia comisión tomó una decisión, ¿cierto?, la Comisión de Medio Ambiente, de que no se iba a votar ninguna norma hasta que se acabara el plazo de recepción de todas las iniciativas populares para recién empezar ese debate. Entonces, obviamente que también aquí se ve restringida la participación. De todas maneras, la participación no es incidente, no es vinculante, no tiene ninguna relevancia realmente. Entonces, realmente también es muy complicado por ese ámbito. Así que bueno, esas son en grandes rasgos las grandes diferencias en las distintas materias. Y bueno, referirme también quizá a los temas ambientales, donde también hay algo totalmente diferente. Si ustedes pueden ver, la propuesta de nueva constitución del año 2022, que elaboramos desde la Comisión de Medio Ambiente, Derecho a Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, era una propuesta de un capítulo tercero que tenía muchas bases de protección ambiental. Derechos de la naturaleza,
bienes naturales comunes, el Estado como custodio. Si quieren les puedo explicar algunos de esos términos, pero son súper relevantes para generar un nuevo marco normativo jurídico en nuestro país para cuidar la naturaleza. En cambio, en estos momentos lo que han hecho los expertos, evidentemente sabemos que aún se pueden enmendar, ¿cierto? Se están en proceso actualmente en eso, hay una cierta discusión, se le ingresan alrededor de 23 enmiendas, pero además vamos a tener que esperar, primero, a cuántas de esas enmiendas realmente se aprueban, y aunque se aprueben, tampoco logran ni acercarse a lo que había sido el capítulo tercero de la propuesta anterior. Y entre las normas que aparecen actualmente son tres, no, o sea, de verdad, solamente tres normas, las del actual capítulo que nos están ofreciendo los expertos, y además entre estas se señala uno, solamente habla de desarrollo económico, no tiene nada que ver con la naturaleza, y dos de ellos son totalmente insuficientes, o sea, hablan de los deberes de las personas con respecto a la naturaleza, dejando fuera al Estado y las empresas, y otro de ellos incluso hasta subordina la protección de la naturaleza al desarrollo económico. Esas son las normas de los expertos, o sea, están totalmente por debajo de la misma legislación actual de nuestro país y de los tratados internacionales vigentes. O sea, es realmente un retroceso a todas luces hasta de la constitución actual. Y lo otro que también hay que señalar es que reprodujeron prácticamente textual tanto el artículo del derecho humano a un medio ambiente libre de contaminación, que ya tiene varios problemas, no quisieron innovar en eso, lo mantuvieron prácticamente igual, y el otro artículo que mantuvieron, y que obviamente que es uno de los más problemáticos, es el de la propiedad sobre el agua, y que por tanto permite esta injusticia hídrica de que quien tiene más derechos de aprovechamiento y quien tiene más dinero para acceder al agua es quien finalmente tiene el agua en Chile y no las comunidades que requieren tomar agua para beber o para su uso doméstico, ni tampoco los ecosistemas que se están secando porque tampoco tienen agua. Así que es una muy mala noticia lo que está ocurriendo ahora en temas ambientales a nivel constitucional, porque vemos que es un retroceso significativo y muy problemático en un contexto de crisis climática y ecológica, y más para las personas que ya hemos visto varias encuestas, incluso la misma encuesta CADEM, que no es una encuesta nuestra, ¿cierto? Dice que el 92% de las chilenas y los chilenos están de acuerdo con que existe una protección constitucional de la naturaleza y por tanto evidentemente estamos viendo que el ejercicio del comité de expertos no está a la altura de lo que la gente está pidiendo. Así que bueno, así está el panorama. Lamento no traer tan buenas noticias para lo que se viene el 7 de mayo, pero evidentemente la gente tiene que saber lo que está pasando también para que tome su propia decisión, tanto de voto ahora el 7 de mayo como el 17 de diciembre. Claro, Camila. Bueno, el panorama no, como tú bien dices, no se ve muy positivo, digamos, en relación a lo que se va a legislar o a lo que va a tratar el tema medioambiental. Y realmente en el país tenemos, aparte del tema del cambio climático, de igual manera tenemos un tema medioambiental que es desde norte a sur, la invasión inmobiliaria, la erosión misma por el tema del cambio climático, pero también la intervención de los territorios por las forestales, la industria, las quemas, los incendios, todo lo último que sucedió. Entonces, obviamente hay una necesidad de protección del territorio. Y esto es algo que se ve en la costa, es algo que se ve en el sector precordillerano, es algo que nos está afectando como país y que no podemos dejar pasar y tampoco podemos dejar que nuestras autoridades lo pasen por alto porque afecta nuestro bienestar, nuestro desarrollo como comunidad, digamos. Sí, totalmente. Creo que es importante también vincular, ¿cierto?, la degradación de la naturaleza con nuestro diario vivir. Porque a veces cuesta, muchas veces, como estamos en un sistema económico y político que nos desvincula de la naturaleza, da la sensación de que lo que le pasa a la naturaleza no nos afecta a nosotros como seres humanos.
Y eso evidentemente es una visión totalmente errada y tiene mucho que ver también con la poca educación que nos han dado en materia ambiental, de poder entender cosas tan básicas como el ciclo del agua, es decir, dónde viene el agua que tomas cuando sale de la llave, y entender que el agua no se pierde en el mar, por ejemplo, sino que el agua proviene de la cordillera, ¿cierto? Pasa por ciertos procesos. La mayoría del agua, por ejemplo, quizás tampoco la gente lo sabe, la mayoría del agua que nosotros tomamos es agua subterránea, ¿cierto? Es agua que viene de las napas, que viene de las cuencas, o sea, y todo esto forma parte de una cuenca. Y al venir de las napas se requieren procesos, ¿cierto?, de pozos para poder obtener esa agua que está alojada de manera subterránea. Entonces, si, por ejemplo, lo que tú dices, vale, si hay un suelo muy erosionado, justamente lo que pasa es que el agua no puede penetrar a través del suelo y por tanto esas napas se llenan menos. Y ahí sí pasa la situación de arrastre, ¿cierto? Y es complejo porque finalmente, bueno, ahí es cuando vienen estas tecnologías que lo que vienen a hacer es entregar falsas soluciones a los problemas, porque agudizan el problema, tratan de solucionar un problema con otro problema. Y ahí es cuando, por ejemplo, los embalses terminan siendo un segundo problema, porque terminan embalsando o sea, embalsando el agua para ciertos consumidores de agua, que son generalmente los grandes latifundistas, que se consiguen esas concesiones, se consiguen esos embalses, y con eso también finalmente se deteriora el ciclo hidrológico, porque el agua lo que tiene que ser, lo que tiene que pasar con el agua es que sea absorbida por los suelos y llegue a las napas, ¿cierto? Y así también otro proceso importante, por ejemplo, son otras fuentes de agua como los humedales. Cuando la gente protege los humedales, no solamente estamos protegiendo un cuerpo de agua porque sea bonito, es que estos cuerpos de agua tienen un rol importante también en el ciclo del agua porque son los embalses naturales, ¿cierto? Son los que captan el agua y que también generan ciertos procesos para que se pueda mantener este ciclo. Los bosques nativos. El bosque, quizás la gente tampoco lo sabe, el bosque también cumple una función en el ciclo del agua. O sea, los bosques que nosotros tenemos mucho, ¿cierto? En Valparaíso, Viña del Mar, como por ejemplo el bosque esclerófilo, ¿cierto? Que está compuesto por vegetación de hoja dura. La característica que tiene la hoja dura es que son especies que no requieren mucha agua, porque la conservan. Y eso es súper interesante, porque ese proceso también ayuda al ciclo del agua a través de también entregar mucho más humedad ambiente, humedad a los suelos y a su vez también la evapotranspiración que también permite, ¿cierto?, que se llenen las nubes con agua. Entonces, es todo un ciclo y para también tranquilizar a la gente decirle que tampoco el agua se pierde en el mar, porque eso también después es parte del agua que llega a las nubes, ¿cierto?, que después se evapora. Entonces, esas cosas tan básicas no las conocemos y pensamos de alguna manera que la naturaleza es algo aislado y que nosotros no dependemos de ella en el punto de que somos, por ejemplo, el 70% agua y lo que se está comercializando con el agua es justamente la vida. Camila, respecto a lo mismo que estás diciendo, tengo dos preguntas que es como para clarificar un poco las dudas de la gente. ¿Qué implicancia crees tú que respecto a lo que estás diciendo, la importancia de los humedales, va a tener esta venia o esta aprobación que está haciendo la ministra Maiza respecto al artículo 41 de la Ley de Servicios de Biodiversidad y áreas protegidas? Para que nos puedas explicar un poco y la gente pueda entender lo grave que es que se apruebe la modificación del artículo 41. Sí, bueno, así como está pasando esto el proceso constituyente, a su vez también estamos muy al tanto de lo que está pasando a nivel del Ejecutivo, ¿cierto? Del presidente y también de su ministra, Maiza Rojas. Lo que ha ocurrido últimamente a nivel del Congreso es que, bueno, la ministra Maiza Rojas tiene una agenda legislativa ambiental que lleva al Congreso, ¿cierto? Y el Congreso dentro de su organismo tiene una comisión que es la Comisión de Medio Ambiente, que es la llamada a discutir los distintos proyectos de ley para que luego surjan nuevas leyes ambientales. Una ley que ha estado hace mucho tiempo discutiéndose en el Congreso es la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Este servicio es una deuda pendiente hace muchos años en nuestro país, entonces es importante que se entienda que las organizaciones socioambientales queremos que exista ese servicio, ¿cierto? Es parte de la institucionalidad ambiental, ¿cierto? Que se elaboró en el año 2010 y en donde, así como están los tribunales ambientales, está la Superintendencia de Medio Ambiente, las tribunales son los que ven los temas judiciales, la superintendencia es la que está fiscalizando, ¿cierto? El servicio
biodiversidad y áreas protegidas es el que está a cargo, ¿cierto?, del sistema de biodiversidad, donde están todas las áreas protegidas de nuestro país y que en el fondo tienen que ser administradas, ¿cierto? Entonces este servicio iba a reemplazar ciertas funciones que está ejerciendo actualmente CONAF sin todos los recursos necesarios, las habilidades, etc. El problema es que dentro de la tramitación del servicio ha habido, y eso es conocido, ¿cierto?, lobby empresarial para que se puedan hacer cosas, actividades extractivas, por ejemplo, incluso actualmente se desarrolla minería y salmonicultura en áreas protegidas, ¿cierto? Y ese mismo lobby lo hemos visto de manera constante, por lo cual en estos momentos la verdad es que estamos viendo distintos riesgos que están dentro de este proyecto de ley, por los cuales nosotros incluso pensaríamos que en estas condiciones sería mejor que no salga una ley, ¿cierto? Y una de esas cosas es el artículo 41 que decía la PAME, porque ahí lo que se estipula es un permiso para intervenir o modificar humedales. Ahora, claro, uno podría decir, bueno, eso es muy grave, ¿cierto? Entonces, ahí se trató de modificar un poco, decir, bueno, entonces se puede intervenir siempre y cuando el humedal no sea reconocido sitio prioritario y siempre y cuando los humedales que no son sitio prioritario, bueno, si se interviene, no se modifique de manera permanente las estructuras y funciones del humedal. Pero ya la sola alteración de los humedales va a significar ese perjuicio en las funciones del humedal. O sea, cualquier persona que es especialista en humedales sabe que es así, ¿cierto? Y por lo mismo también existió toda esta defensa tan importante que también mencionaba la Vale, ¿cierto? En relación a estas prácticas que han hecho muchas veces las inmobiliarias de prácticamente tapar humedales y elaborar viviendas encima de ellos, porque no ha habido también un entendimiento del rol que tienen en el Eso ciclo del pasa agua y la mucho, función ecosistémica del eso humedal. pasa mucho en Viña, ha pasado mucho en Viña, muchas causas que están construyendo sobre humedales. Entonces, por eso quería que pudieras explicar la gravedad de que se pueda hacer una modificación en una alteración, en la alteración física de los humedales, por así decirlo. Claro, y esa alteración física evidentemente sabemos que también responde a este mismo tipo de proyectos, ¿cierto? Es un proyecto Es inmobiliario con como, un terreno y en ese terreno, lamentablemente para la empresa inmobiliaria viene con una parte de humedal, bueno, ellos dicen, bueno, modifico esa parte, ¿cierto? Y instalo ahí el proyecto igual, ¿cierto? Pero esa alteración es finalmente la que puede cambiar todo el ecosistema del humedal y generar un perjuicio permanente. y la segunda pregunta que tenía Camila tenía relación con lo que partiste diciendo respecto Camila, a la... Ah, Sí, que Pame. sí, te preguntaba Camila lo último, que era respecto a lo que dijiste en el comienzo de que ya estaban establecidas las 12 bases y obviamente que deja fuera completamente que el Estado esté como custodio. Y entonces, ¿qué propones tú? Porque la gente igual está como bien confundida. Antes teníamos claridad por quién votar en relación a quién nos representaba y hoy día no. Entonces, ¿cuál sería entonces como la propuesta o el camino para guiarse en relación a lo que se viene? Porque tampoco podemos decir, hay algunos que están incluso proponiendo dejar nulo. ¿Cuál sería como tu propuesta o tu, no consejo, pero qué crees tú que sería lo más asertivo en este caso? O- Sí, mira, quizás ahí explicar las 12 bases, hay una de esas 12 bases que habla de medio ambiente y que la verdad es que dejaba una puerta abierta a discutir los temas ambientales porque hablaba del deber del Estado de proteger la naturaleza y de proteger y conservar la naturaleza. Entonces, digamos que era un principio general, no era tan grave, de hecho abre la discusión y al menos en materia ambiental, dentro de esas 12 bases no hay mayores problemas. El problema ha surgido últimamente con lo que ha sido el trabajo de la comisión experta, ¿cierto? Esta comisión experta, como la señora le señalaba, no solamente reprodujo, ¿cierto?, la propiedad del agua que ha permitido la injusticia hídrica que les mencionaba,
No establece además ninguna otra modificación en temas hídricos, donde nosotros hemos propuesto la gestión comunitaria de las aguas, la gestión integrada por cuenca, donde hemos propuesto la redistribución, la consideración del agua ya no solamente como un bien nacional de uso público, sino como un bien común inapropiable, es decir, un elemento esencial para la vida que no es propiedad de nadie, ¿cierto? Sino que se entregan autorizaciones para su uso de manera sustentable, responsable, ¿cierto? Y sujeto a temporalidad. Bueno, nada de eso está presente. Y en términos también de naturaleza, que es lo que tú mencionabas del estado custodio, tampoco eso está presente. O sea, ni siquiera la palabra naturaleza está muy bien mencionada. Y eso es grave, porque no hablar de la naturaleza y solamente hablar de medio ambiente significa que ya no se está considerando a la integridad, ¿cierto?, de lo que entendemos como naturaleza, sino que solamente a un ambiente humano. ¿Y qué pasa entonces con los ecosistemas cuando no hay una comunidad o una persona humana afectada, ¿cierto? Como pasaría con una gran cantidad de bosques y ecosistemas afectados donde probablemente no hay una comunidad humana viviendo ahí. O donde, si nosotros pensamos en los derechos de las futuras generaciones humanas, tampoco sabemos si es que más adelante va a haber una comunidad humana que se va a ver afectada, ¿cierto? Entonces, ese tipo de principios no están siendo considerados cuando se habla solamente de medio ambiente. Y peor aún, nosotros entendemos que reproducir esta visión antropocéntrica, es decir, que el humano en el fondo está, como les decía, como distanciado de la naturaleza, separado de ella y por encima de la naturaleza, ¿cierto? Una lógica de dominación, por tanto nosotros podemos alterarla, modificar, y la naturaleza es un saco de recursos naturales, como lo dicen los economistas, y esos recursos en el fondo se utilizan para fines humanos. Esa visión antropocéntrica, que además sabemos que también tiene un arraigo, bueno, romano, judeo-cristiano, todo lo demás, esa mirada es muy dañina para que podamos nosotras y nosotros cuidar la naturaleza y entender una relación distinta con ella. O sea, si nosotros no entendemos que la naturaleza tiene sus propios derechos, tiene derecho, por ejemplo, a que se respete su existencia, la integridad de sus ciclos, ¿cierto? La restauración también de sus ciclos y funciones. Si no lo entendemos así y solamente la estamos mirando como un recurso, jamás vamos a poder cambiar esta relación que tenemos con ella, entenderla como un otro, la vamos a seguir viendo solamente como una cosa que se utiliza y por tanto nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque nuestra relación con la naturaleza es indisoluble, o sea, somos parte de la naturaleza, pero mientras nos entendamos sobre la naturaleza, nada de esto va a poder mejorarse. Así que bueno, todas esas cosas no están en la actual propuesta, y parte de las ideas que nosotros habíamos defendido y seguimos defendiendo es que la naturaleza tiene que ser custodiada, los elementos de la naturaleza tienen que ser custodiados por el Estado. Entonces, el Estado no es un dueño de los elementos de la naturaleza. El Estado lo que es quien está a cargo de resguardar los derechos de la naturaleza mediante una defensoría. Y con respecto a los elementos naturales, ¿cierto? El agua, el aire, los humedales, los glaciares, el Estado lo que hace es custodiar esos elementos. Entonces, no es una mirada como de propietario, porque también el que es dueño de la cosa puede hacer lo que quiera con la cosa, puede destruirla. Entonces, nosotros tampoco queremos un Estado que destruya los elementos naturales, no queremos un neoextractivismo como le hemos llamado. Queremos un Estado que proteja, conserva los elementos naturales, y esa relación sea una relación más parecida como para que lo visualicen como una relación de un padre o de una madre, ¿cierto? Una relación como un tutor, de un adoptante, no una relación de un dueño. Entonces, esa es la mirada en el fondo que nosotros estamos defendiendo, y por la cual nuestra postura, al menos de todas las organizaciones socioambientales, es una postura más bien de impugnar este proceso y reafirmar nuestro compromiso por la Constitución ecológica que defiende estos principios, ¿cierto? A diferencia de la propuesta de los expertos, nosotros vamos a seguir defendiendo el capítulo 3 de Naturaleza y Medio Ambiente de la propuesta pasada. ¿Por qué? No es porque tengamos digamos así, como que no podamos superar ese proceso, porque esa propuesta no solamente hay que pensarla como el trabajo que significó el año 2021 y 2022. Esa propuesta fue la decantación de procesos de demandas sociales de por lo menos 15 años, ¿cierto? Son muchos trabajos de cabildos, encuentros, etcétera, etcétera, que se realizaron en las organizaciones socioambientales por muchos años y que finalmente derivaron en iniciativas populares de norma, en discusión, en constituyentes que veníamos de esos movimientos hace muchos años y terminamos siendo parte de ese proceso. Entonces es un proceso de larga data y que finalmente termina siendo también nuestra propuesta
mínima para entregar al país, en términos de que estamos por lo mismo todos de acuerdo con eso y trabajamos en función de eso. Entonces, al menos eso es la definición que hemos tomado las organizaciones socioambientales, más que una definición de votar de una cierta manera este 7 de mayo, ¿cierto? Más bien defender esa propuesta. Y yo personalmente diría que me parece absolutamente legítimo tanto un voto nulo, ¿cierto? Como también hay algunas personas que me han dicho, oye, yo no quiero votar nulo porque no quiero que gane a un republicano. Y bueno, yo también ahí encuentro legítimo si esa persona prefiere tomar otra opción de voto, ¿cierto? Pero creo que al menos nosotros lo que hemos reflexionado es más que hacer un llamado como explícito a cómo votar el 7 de mayo, es que la gente se informe, entienda por qué consideramos ilegítimo este proceso, por qué entendemos que hay que impugnarlo y por qué también seguimos defendiendo las propuestas de la Constitución ecológica que no estarían plasmadas en este proceso actual. Cami, Bien, eh, Camila. a ver, disculpa, quería hacer una observación. Sí, Claudia. Primero, primero saludarlo a todos, todos los seguidores que realmente cada semana pasan por acá, por el programa, pasan por Guillotina Radio y seguir manteniendo esta comunicación viva de justamente de esto, de saber qué pasó con nuestras voces dentro del proceso constituyente, porque en definitiva lo que un poco en el movimiento lo que se ha visto es que, claro, ya aún no habiendo estado de acuerdo con un acuerdo del 15 de noviembre, que costó harto poder comprenderlo, de que había que igual ir a la lucha constitucional a través de nuestros candidatos, ¿me entiendes? Eh, y llegar al proceso, que el proceso haya sido rechazado, pero llama la atención que no se hable en ningún lugar de análisis un poco más amplio de que al final una constitución en Chile puede haber pasado por varios procesos, incluso podríamos hasta incluso reconocer el esfuerzo que se produjo en el Bachelet 2, ¿me entiendes? Cuando hizo estos consejos constitucionales, no sé si alguna de ustedes estuvo presente, pero sí hubo un trabajo, se trató de hacer algo, ¿me entiendes? Y ahí emanó un documento que fue presentado 2 días antes, más o menos, que se fuera Nueva Chile de su gobierno, pero bueno, ahí estuvo. Podríamos diseñar, podríamos concordar de que hay parte del proceso que lleva años tratándose de constituir, que es este cambio constitucional. Posteriormente, después del 2019, viene esta irrupción, ingresan los movimientos a través de sus voces, de las voces, pero obviamente tengo la sensación que no solamente ha sido, estas demandas socioambientales y del mundo de la naturaleza y también de la reducción de riesgo de desastres, toda esta línea, en un momento determinado, eh, es como que nos han dejado en un espacio más bien de poder, de decir siempre, pero no lo hagan como lo hicieron ellos. No, no, pero es que este mamarracho, porque ya quedó instalado, ¿me entiendes? Gracias al tremendo trabajo comunicacional que hace la derecha, ¿me entiendes? Y todos los team patriotas y todo, de que la constitución ahora la vamos a hacer, pero a la medida de la ley y el orden, no a la medida de no sé, esta psicosis colectiva que fueron los movimientos que ingresaron por la ventana por donde pudieron, porque más encima no había no había ni recursos para hacer campaña y llevar a los candidatos. Entonces fue una cuestión así. O sea, lo que vamos, que si no hubiese sido apoyada, estas miradas no hubiesen sido apoyadas a través del pueblo, no hubiésemos llegado nunca. No hubiese llegado nunca, nunca hubiese sido posible, porque institucionalmente no había ni recursos para instalarlas, ¿me entiendes? Estas nuevas voces. Y ahora es como decir, bueno, ahora váyanse a su casita, porque realmente así de desordenados y de impulcros en la ley y en la norma no pueden estar.
O sea, un Chile que el otro día hablábamos acá es, ¿a qué Chile le están haciendo esta nueva constitución? ¿Qué tipo de Chile? ¿Dónde están los otros Chiles representados? Por último, si todavía queremos hablar de Chile, ¿me entiendes? Entonces, no sé cómo tú lo has visto, Camila, en el sentido ya de las relaciones entre actores sociales dentro de una trama, no sé si podría decir institucional. ¿Tú sientes que hay que este tercer proceso pueda traer una fragmentación mayor de las representaciones con respecto a esto demandas? Ujú. Bueno, creo que hay varias cosas que analizar, ¿cierto, Claudia? Primero, mirar también lo que ha sido el proceso para el mismo movimiento social, ¿cierto? El proceso posterior al 4 de septiembre ha sido un momento complejo de tener que rearticular los espacios sociales, de tener que recomponer el tejido social después de un proceso bien desesperanzador, ¿cierto? Y creo que eso también hay que sumarlo al análisis, ¿cierto? Que también en estos momentos no tenemos probablemente una fuerza social importante y tampoco tenemos una apuesta a ese espectro de la población que está teniendo distintas necesidades y que de alguna manera ciertos sectores de la ultraderecha están sabiendo llegar, ¿cierto? Entonces ahí también hay un fenómeno importante que tenemos que analizar, y lo digo no solamente para que estemos viendo lo que pasa, ¿cierto?, desde el poder, sino que también lo que está ocurriendo desde las mismas organizaciones que estamos llamadas a tener que buscar las transformaciones. Ahora, respecto de este relato que se ha levantado, creo que hay que también hacer ciertas distinciones. O sea, por una parte está el relato de la derecha, que sabemos que ha sido un relato constante, que comenzó incluso con la campaña del apruebo, del primer apruebo, ¿cierto? Y que en el fondo fue sostenida en términos de relevar, por ejemplo, de la revuelta social de octubre, todos aquellos aspectos negativos, ¿cierto? Porque también hubieron aspectos negativos y hay que reconocer. Y en el fondo relevar solamente eso, ¿cierto? Sin pensar, por ejemplo, en lo que tenía que ver con la organización social, popular, sino que solamente mostrar, por ejemplo, la situación en que quedaron, no sé, los bienes públicos, la situación de los comerciantes. Entonces, en el fondo, hubo una campaña ahí, ¿cierto?, como de castigar, ¿cierto?, a todo lo que fue la revuelta social al punto de llamarle octubrismo y hasta que actualmente ya tenemos casi una dualidad, ¿cierto?, entre octubrismo y septembrismo, que yo creo que tampoco le hacen nada bien a la sociedad, ¿cierto?, este péndulo. Y así, bueno, ellos empezaron con esta idea, ¿cierto?, siempre desde el enojo, desde levantar una sensación bien... bueno, de molestia en la población y esa molestia ellos lo fueron de alguna manera nutriendo con cada situación que podía o no podía ocurrir dentro de la convención, ¿cierto? O incluso en espacios fuera de la convención, como la lista del pueblo, de la cual nosotros los convencionales también nos desvinculamos apenas ingresamos a la convención, pero la campaña fue sostenida, ¿cierto?, también para hacer una deslegitimación constante de todo lo que estaba ocurriendo y nutrir, ¿cierto?, esa rabia colectiva. Hasta que ya después llegaron estas noticias falsas respecto de las normas probablemente tal, y que ya finalmente terminó siendo un voto de castigo, ¿cierto?, lo que ocurrió el 4 de septiembre. Y bueno, ese fenómeno iba a seguir y era obvio que una vez que el 4 de septiembre se consolidara lo que ellos estuvieron buscando durante todos estos 2 años, ellos iban a salir como triunfadores, ¿cierto? Y iban a evidentemente aprovechar ese vuelo para instalar aún más, ¿cierto?, toda su agenda en términos también de campañas de xenofobia y todo lo que estamos viendo también que ha sido bien complejo, ¿cierto? Pero por otra parte tenemos el fenómeno que yo creo que ha sido bien duro, como tú mencionabas, Claudia, que es el fenómeno de esta como izquierda partidaria, más bien, de los partidos representados en el Congreso, los partidos que hoy en día también están representados en la coalición de gobierno, que han también levantado un discurso anti-movimientos sociales, que me parece bien complejo, porque finalmente siempre estos partidos han
se han valido de su agenda de derechos gracias al trabajo de los movimientos sociales, ¿cierto? Entonces, o sea, nos parece de verdad un poco un descaro más bien, que ahora, que quizás no les somos tan útiles, se haga un cerrar las puertas en la cara, ¿cierto? Y no se nos considere en nada, ni en este nuevo proceso constituyente, ni en las políticas públicas, ¿cierto? Como acabamos de hablar de la política reciente, ¿cierto? Por ejemplo, del sistema de diversidad y áreas protegidas. O sea, realmente hay una intención absoluta de dejarnos fuera de la política, al punto tal que incluso también están defendiendo quórum bien mayoritario, ¿cierto?, para poder constituir partidos, ¿cierto? Y desde esa perspectiva también hacer una suerte de binominal 2.0 para que nadie más entre en la política y esa política quede con los que existen actualmente. A mí me parece que en el tiempo esto en algún momento igual les va a golpear en la cara esta denostación que están haciendo los movimientos sociales, porque evidentemente las transformaciones sin el movimiento social son prácticamente imposibles. O sea, si no hay una validación de los movimientos sociales, de la agenda de derechos, por ejemplo, es muy difícil que estas políticas públicas puedan realmente tener una aceptación social, y también lo estamos viendo también, con las mismas propuestas que nacen del Ejecutivo no tienen respaldo social, y que finalmente con eso también la derecha termina siempre ganando, ¿cierto? Así que creo que, bueno, estamos en esa situación, ha sido complejo este nuevo panorama, ¿cierto? Que a mí me parece que este es el elemento distintivo, una clase política, digamos, que sabiendo que está muy debilitada, y siempre lo estuvo, y lo estuvo también con la crisis que ocurrió en el 2019, y no ha mejorado su legitimidad social, se está intentando de cerrar aún más, ¿cierto? Y proteger al punto de que solamente ellos se mantengan en el poder, tomando las decisiones y dejando totalmente fuera de la política a quienes no son parte de ese grupo. Y creo que eso va a generar justamente el efecto contrario de lo que ellos piensan. O sea, no va a generar una situación de que ellos puedan perdurar en el tiempo, sino que creo que están generando todo el efecto contrario, que es aún más de legitimidad, menos representación política de la gente respecto de los partidos, y también una repulsión aún más a la política, que es justamente lo que nosotros no queremos, ¿cierto? Sino que más bien queremos una construcción política en que todos nos sintamos parte de la política. Así que creo que ha sido un fenómeno que yo al menos critico bastante, porque creo que no es el camino adecuado, y que además esto le está dando aún más ventaja al espectro político de la derecha, que de alguna manera, siendo constante, ¿cierto?, en su relato, en su forma de trabajo, está teniendo mucho más fuerza de lo que ha logrado una izquierda totalmente fraccionada. ¿Vale? Pame, ¿cuáles son las impresiones? ¿Cómo podemos ir viendo? Porque realmente uno, aparte de ir el día 7 de mayo y Que anular, por eso tenerse, por eso ¿me le entiendes? preguntaba yo a Camila, era una pregunta que tenía respecto a qué era lo que proponía. Y ella habla de impugnar el proceso. Porque eso es lo que está ocurriendo, como están invalidando a la comunidad organizada, a los movimientos sociales. Entonces, aparte del desconocimiento y como encontrarse con este murallón, eh, se ha generado desconfianza, y obviamente que creo que eso es lo más delicado, que está el descontento hacia está fraccionada además esa, entre comillas, izquierda. Entonces se le están abriendo los caminos muy fácilmente a la derecha, que además, que es el tema que le compete a Camila, que es la máquina depredadora. Entonces, Claro. eso es lamentable, porque al final la derecha es la máquina depredadora. Entonces, lamentablemente, y como lo dijimos en un programa anterior, y siempre lo repito, es como que dimos un paso al frente y dos pasos atrás. Y yo le comentaba a Camila en otro escenario de comunicación que en el fondo, y ya más macro, que un estado de cocida respecto al tema ambiental es una sentencia de muerte. Y también, bueno, en el fondo es lamentable el abandono y
el como descolgarse de los movimientos sociales que los que llevaron, ¿no es cierto?, al gobierno donde está hoy día. Entonces yo creo que pasa por ahí. Y en el fondo es el proceso constituyente, creo que hay muchos factores que lo llevaron a quizás que no se pudiera concretar la expectativa que era que se aprobara, pero también el gobierno actual debe responsabilizarse también de que, de que haya ganado el rechazo. Eso es en el fondo. Claro, exactamente, aparte que el mismo gobierno es el que impulsa, digamos, todas estas aprobaciones a todo lo que es contrario a la protección medioambiental y a la participación ciudadana, Mm. porque en el fondo lo que nosotros hemos visto una y otra vez es que el gobierno nos ha dado la espalda en todo momento. Entonces seguimos viendo abuso, seguimos viendo desinformación, desigualdad y no vemos nada de lo que realmente en un momento de campaña se dijo que iba a favorecer a las personas. No lo vemos en hechos, no hay hechos concretos. Entonces ahí está el descontento y yo creo que anular o impugnar este este proceso yo creo que es como lo más legítimo que nos corresponde hacer a nosotros. O sea, ellos en un momento tuvieron su estrategia ocupando mentiras, nosotros hagámoslo con la verdad de que no nos están dejando participar, de que nos están vetando y de que este proceso realmente no es un proceso democrático, porque hay nula participación ciudadana, hay desinformación. Y no puede haber un proceso de esa forma, donde todo sea la cúpula la que lo arregle y nosotros quedemos al margen. Ujú. Y también tomo las palabras de Camila que dice que es un descaro, que en el fondo ahora es, por favor, que la comunidad organizada, que las organizaciones sociales se mantengan en silencio, porque en el fondo nosotros como comunidad estamos haciendo un flaco favor a la derecha, si al final lo que le están haciendo un flaco favor a la derecha es el gobierno actual, no es la comunidad organizada. Entonces, lamentable porque la derecha saca provecho político de la situación, pero no nos podemos quedar sentados en un palco mirando cómo Claro, sigue todo igual y peor que antes, quizás. Yo creo exactamente. hay un aspecto también que trae este nuevo proceso, es lo altamente conservador y yo creo que triplemente patriarcal, porque en definitiva, al final lo que se está instalando es la voz de una sola clase dominadora que no deja expresar las diversidades, ¿me entiendes? En definitiva, seguimos con la lógica de que quien tiene el poder es el que puede opinar y puede decidir, ¿me entiendes? Rompiendo no entendiendo que es una carta magna donde tiene que a lo menos hacer participar a quienes van a tener que llevar en sus cuerpos la constitución y hacerla poco conservadora o más conservadora. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, la importancia de que si este proceso es más conservador que el anterior, ¿me entiendes? Resulta de un conservadurismo con respecto a las medidas o a las normas que se le dice, ¿me entiendes? En estos momentos está íntimamente relacionado a nuestros propios cuerpos de conservadurismo. De hecho, ahora hay que andar hablando despacio, con tranquilidad, no nos vamos a apresurar con algunas terminologías, es como que todo hay que decirlo, volverlo a pensar, ¿me Y entiendes? no Tienes que, manifestarse. claro, precisamente eso, tienes que pensarlo dos veces Tienes que, antes de decir de una hecho, palabra claro, Y que la advertencia que nos pusieron, la ley del gatillo fácil. Entonces está como todo exactamente, por eso te correlacionado. digo, o sea, exactamente. en un momento de tanto conservadurismo y de tanta rigidez en la búsqueda de una sociedad en busca de la paz, de los derechos, de la libertad, la emancipación, no sé qué más podría decir, ¿me entiendes? En estos momentos que estamos viviendo, uno de los momentos de mayor conservadurismo con respecto a cómo enfrentar un montón de situaciones que tienen que ver con riesgos, es cómo vas a enfrentar la vida como Estado-nación.
a través de tu constitución. O sea, va a salir, en un momento conservador va a salir una constitución conservadora. Entonces, lo que pudimos avanzar con el 2019, con el estallido, revuelta, ¿me entiendes? Era poder emanciparse en algunas áreas y poder llevar un poco más allá la discusión, no retrocederla, porque tal vez el retrocederla en un momento de retroceso, entonces no va por sí sola, no va el proceso constituyente, no conviene. No sé Yo si... quisiera agregar dos Ah, elementos pequeños como de lo que mencionaba la Claudia y algo, no me acuerdo si lo dijo la Pame o la Vale, parece. Respecto a la importancia de este proceso constituyente, porque creo que lo que se juega el 7 de mayo es tremendamente relevante para el país, pero es un proceso que ha pasado prácticamente inadvertido, o sea, nadie tiene real conocimiento de lo que se va a votar, quiénes son los candidatos, cuáles son las listas, y eso es muy problemático para la importancia de un proceso constituyente. O sea, nosotros eh, creemos que este proceso es ilegítimo y por eso lo impugnamos, ¿cierto? Pero eso no quita que un proceso constituyente es una situación muy importante para un país. O sea, la constitución es la carta magna, o sea, es la ley de las leyes, es la ley base de la cual después emanan todos los otros cuerpos normativos. ¿Qué significa eso? Que lo que diga la ley es finalmente lo que luego va a ajustar todo el marco jurídico posterior desde los códigos, ¿cierto? Código de aguas, código comercio, código civil. Luego tienes también las distintas leyes orgánicas, que son las leyes vinculadas directamente también con las constituciones que establecen las grandes órganos de la administración del Estado. Después tú tienes las leyes quizás más comunes, de las leyes emanan los reglamentos, o sea, todo se va modificando. Es un proceso que además dura una cantidad de años de ajuste, ¿cierto? Y eso creo que quizás debido a la poca participación, debido a lo cupular de este proceso, no se está tomando la dimensión, ¿cierto? Y es tremendamente grave porque, como dice Claudia, finalmente si nosotros, por ejemplo, terminamos aprobando, quizás no las cuatro que estamos acá, pero quizás, no sé, la mayoría de la población, ¿cierto? Porque no sabe lo que está votando y vota y aprueba, por ejemplo, una constitución, una nueva constitución que termina siendo peor, por ejemplo, que la Constitución de 1980, o igual, ¿cierto? Porque finalmente la consolida más el Estado subsidiario, la lógica neoliberal, que básicamente para la gente que escucha mucho este término pero no sabe lo que significa, implica, ¿cierto?, que hay una liberación total del mercado, al punto de que el mercado finalmente es el que asigna los distintos derechos, así como debiera asignar bienes y servicios, finalmente se termina introduciendo en el área de los derechos, ¿cierto? Y por eso es que termina siendo parte del mercado el agua, que es un bien incomerciable, pero termina siendo parte del mercado y así se asigna. Por eso la educación, que debiera ser un bien público o un derecho también de las personas, termina siendo parte de un mercado que asigna. O sea, todo se mercantiliza. Eso es básicamente la idea de lo neoliberal. Y si nosotros validamos una constitución que ejecuta el modelo neoliberal, es aún más grave. O sea, en el fondo estaríamos consolidando en democracia, porque ese es el gran punto. Nosotros en este momento somos las reír del mundo porque seguimos teniendo una constitución de dictadura, ¿cierto? claro. Pero si consolidamos en democracia una constitución que dice exactamente lo mismo que se impuso en dictadura en nuestro país, vamos a estar en problemas graves. Entonces creo que igual es importante que eso lo tengamos en consideración. ¿Qué se está votando? Porque si hay algo de lo cual yo, por ejemplo, no estaría de acuerdo, es que digamos, bueno, este proceso es tan ilegítimo que no pesco. De fondo no me interesa lo que digan ahí, no. Eso sería un error gravísimo, porque al contrario, lo que tenemos que hacer, y tal como lo decía Valera, es denunciar, es decirle a la gente la verdad, es explicar a la gente, informar, porque si nosotros no informamos, le estamos haciendo un favor a Claro, este nuevo proceso constituyente, porque por algo no nos están informando. Por algo esto no aparece en los matinales, no sé si se acuerdan, todo tema que pasaba en la convención era tema matinales, lo que sea, aunque fueran puros cagüines, pero era ahora tema, la gente nada, sabía. ahora nada. Ahora nada, es un secretismo absoluto. Entonces, yo creo que al contrario, si nosotros no informamos, no estamos ahí, no estamos viendo qué está pasando, le estamos haciendo un favor porque ellos quieren que la gente no se entere, que no sepa nada y que vaya a votar prácticamente por inercia el 17 de diciembre y ojalá vote a favor de lo que salga de ese proceso. Entonces, A eso es lo que por me eso es tan refiero. importante que no soltemos el proceso, que sepamos lo que se está votando, que si se va a hacer, bueno, yo veo que también hay una campaña por voto nulo, como dice la Vale, también bien potente, y ahí
también esa campaña ha sido un puente, ¿cierto?, para explicar a la gente qué es lo que se vota el 7 de mayo, por qué este proceso es distinto al proceso anterior, y bueno, el proceso que estamos haciendo en los movimientos sociales también en general, de estar explicando las diferencias. O sea, esto hay que seguir haciéndolo y hacerlo de manera sostenida, aunque sea aunque cueste. Y lo otro que quería señalar es acerca de, claro, lo que pasó también, y hemos dicho hartas veces, este fenómeno del supuesto gobierno ecologista de Gabriel Boric, ¿cierto?, que tenía un programa en donde incluso se decían cosas como la transición socioecológica justa, pero que ahora vemos que ya nada de eso va a ocurrir, porque finalmente no solamente hay una ministra que incluso legitima desprotecciones de ecosistemas, aprueba proyectos como los broces integrados que va a poner en riesgo la seguridad hídrica en la región metropolitana y la región de Valparaíso, sino que además hay Se una aprobó, política económica. se aprobó el proyecto en un parque Pasalina y así suma y sigue. Suma y sigue, y El eso fue uno de proyecto los primeros Alerce proyectos que se Costero aprobaron. también. Y bueno, lo que está en el fondo consolidándose más, no solamente de lo que es la cartera de medio ambiente, sino que la cartera de economía en el gobierno de Boric, es una idea de lo que nosotros hemos dicho, es la consolidación de la idea del extractivismo, ¿cierto? O sea, de seguir explotando los elementos naturales, ¿cierto?, para satisfacer demandas mundiales a través de los mercados. Ahora dicen que es las baterías de litio, mientras existan baterías de litio, porque saben que como se va a reemplazar la tecnología, necesitan reventar los salarios que existen para poder sacarle el máximo provecho de aquí a 7 años, y así, o sea, en el fondo no hay nada nuevo, o sea, no hay transición. Las zonas de sacrificio quedaron totalmente tiradas, solamente hubo un cierre de ventanas y nunca más. De hecho, ahora le van a poner una desaladora también a Quintero, que ya está profundamente llena de proyectos. Entonces, ha sido problemático porque vemos en el fondo eso, que se consolidó un neo-extractivismo, ¿cierto? Un extractivismo quizás con más participación pública, pero sigue siendo extractivismo, y nunca hubo una idea real de pensar una economía distinta que pudiera, por lo menos intentar, ¿cierto?, una relación más recíproca entre economía, naturaleza y las distintas necesidades sociales. Y es por eso Hay equilibrio. es por eso que molesta que el gobierno le sorprenda el descontento de los movimientos sociales. Si al final en el fondo fue solo un discurso de campaña, lo del gobierno ecológico, solo un discurso de campaña. Entonces, TPP-11. también. Entonces, era obvio el descontento de los movimientos sociales, y no es porque, y dicen, oye, por favor, tengan cuidado, hay que hilar fino, es un arma de doble filo porque le están dando ventaja y que el aprovechamiento político de la derecha, si al final no es la comunidad organizada, son que no se cumplieron con los programas de gobierno que se dijeron que iban a hacer, simplemente. Así que eso, yo comparto contigo el tema de impugnar el proceso, Camila, y también comparto que hay que seguir informando a la comunidad que está súper desinformada. La campaña antes fue del terror, hoy día la campaña de desinformar. Sí. Oye, una consulta, más o menos, ¿cómo lo están viendo, Camila, a través de, no sé, también están las voces no sé, de los movimientos ambientales? ¿Cómo están viendo esto de continuar el proceso o hacer un observatorio de lo que se está sucediendo? Porque, en definitiva, al final, entendiendo y tratando de rescatar un poco, a lo menos de utopía, de que realmente la historia de los pueblos la escriben los pueblos. O sea, igual va a haber esta historia oculta de cómo fue el proceso de Chile con respecto a su pueblo, que reflexiona en torno a un proceso que lo encuentra ya delegitimado, pero que sin embargo no deja de pensar. Un pueblo no se va a la casa, el pueblo no, las personas no se van y se desconectan y dicen yo no voy a pensar más. Tal vez están pensando en silencio, de otras maneras. ¿Cómo ven ustedes que se puede canalizar esta energía que igual existe? Tal vez está dispersa, pero no significa que no existe, cohesionando un poco más. ¿Cómo es la forma de cohesión de este pensamiento, de esta diáspora? De poder, ya es una diáspora, o sea, salió todos salimos migrantes, todos, ¿quién no es migrante de su propio pensamiento en estos momentos libertarios
del deseo de una nueva constitución que haya tenido todo, a lo menos el olor de una ecología y de un encuentro con la naturaleza y un momento de justicia social y ecológica. O sea, ¿a dónde queda eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se están canalizando? ¿Cuáles son los espacios que están existiendo de análisis para poder, para decirle también a la gente que nos escucha de que también hay espacios de análisis? No sé cómo lo están viendo. Bueno, aparte del momento político, ha sido también tratar de borrar un poco lo que fue realmente el proceso. Borrar lo que fue el proceso constituyente, me refiero anterior, ¿cierto? Lo que fueron las iniciativas populares de norma, que ya no están subidas en la página, lo que fue el proceso de las distintas discusiones en las comisiones, de los intentos que se tuvieron que hacer para lograr la aprobación de los distintos proyectos a nivel plenario. Así que creo que vamos a tener que hacer un trabajo importante, ¿cierto?, de recolección de la información. Nosotros, al menos en el ámbito ambiental, ya lo estamos haciendo. Hay informes interesantes que han hecho, como por ejemplo el Centro de Estudios de la INAP. Hay algunos trabajos que se están haciendo también desde la Facultad de Sociología de la Universidad de Chile. Hay otros que está haciendo, por ejemplo, un informe que ha sacado Olca acerca de la participación durante el proceso pasado. O sea, hay algunos espacios que están buscando documentar y registrar lo que fue el proceso anterior, lo que fue la participación social y popular en el proceso anterior. Y bueno, también los constituyentes que seguimos activos estamos haciendo ese mismo trabajo. Entonces, yo personalmente también me, me pongo a total disposición para cualquier persona que me quiera hacer una consulta acerca de algo que haya pasado en el proceso anterior. Eh, a mí en lo personal me tocó también coordinar una comisión, que fue la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Entonces me tocó también de cerca tener que hacer toda la trazabilidad de las distintas normas, lo que fue también todo el calendario, ¿cierto?, que se dio dentro de la convención, un paso, luego otro, sí, fue realmente complejo desde la fase reglamentaria hasta las distintas indicaciones que se tuvieron que hacer, las distintas normas. Entonces al menos ese trabajo por parte mía está a total disposición, y también estamos viendo registrarlo a través de algunos libros también que estamos coordinando con algunos constituyentes como Francisco Camaño, Fernando Salinas, César Uribe también, que queremos escribir algunas cosas en relación a eso. Entonces hay algunos constituyentes que estamos ahí, y bueno, también respecto a este proceso actual, personalmente también la estoy siguiendo dentro de lo que pueda, así que también súper disponible. No sé, me pueden escribir al Instagram si quieren, @Camila Zárate, y preguntar acerca de cualquiera de esas dos cosas, y yo les voy a poder estar respondiendo. Súper. Oye, Cami, y también espacios de encuentro, tal vez de profundización del proceso constitucional anterior, por ejemplo, esto mismo, de que está la Comisión 5, por ejemplo, Medio Ambiente y Financiamiento y Sistema Económico. ¿De qué manera hacer una nueva relectura del capítulo, por ejemplo, y llamar a la reflexión, por ejemplo, a las organizaciones acá que somos varias fundaciones, a través de sus organizaciones comunitarias, y poder hacer un encuentro, por ejemplo, de la reflexión de post dictadura, post, post plebiscito y actual contexto de dominación y de legitimación, cómo el texto se confronta o se encuentra con esta nueva realidad. No sé si me entiendes. Es como seguir. Sí, mira, yo la verdad es que en estos momentos estaría feliz de participar en un espacio así. No se ha llegado a esa profundidad porque, como te decía, hay algunos espacios académicos que generalmente los espacios académicos no llaman a encuentros sociales, ¿cierto? Sino más bien reflexionan acerca de situaciones que ya han ocurrido. Entonces, si pudiéramos de repente, hasta con apoyo de alguna universidad que esté interesada o algún grupo académico, levantar algo así, Claudia, sería súper bueno. Así que ahí quizás la radio también y Arina se motiva y hacemos algún espacio de reflexión. Podría ser un día entero de trabajo online también y conectarse y estar a viva voz, ¿me entiendes? O sea, poder canalizar un poco nuestra continuidad, porque esto tiene que tener una continuidad. Yo no lo veo así como que se terminó, váyanse a la casa y chaito.
fue un gusto. No. Bueno, chicas, Pame, ¿cómo estás? Como una reflexión, ya estamos ya terminando el Había harta programa. reflexión. A mí me interesaba más que ya está analicé, a mí me interesaba más eso, que se comunicara, que la gente quedara más clara, porque evidentemente hoy día está la campaña de la desinformación. Entonces, de tener confundida a la gente, que no sepan por quién votar, antes uno tenía claro por quién votar, ahora no, y la campaña del terror en la televisión de cómo se presenta el tema del 7 es tremendo. Entonces, es súper importante este espacio, qué bueno que la Cami participó, dando su visión también respecto a lo ambiental. Así que nada más que agradecerle la presencia y con un grano de arena que siempre ella está haciéndolo. De hecho, sé que es parte de la Asamblea Ecologista, que están con hartas actividades, así que de resistencia frente a esta adversidad. Así que agradecerle nomás la presencia y qué bueno que pudo ahí explicar varios temas para aclararle a los auditores. Así que eso. Muchas gracias, Camila. Sí, Camila, muchas gracias por estar presente en el programa el día de hoy y abierta para seguir participando con nosotros y para poder seguir informando a la comunidad, digamos, y por medio de la Radio Guillotina también en nuestros programas, informándoles y difundiendo y haciendo un llamado para estar más atentos a cada jugada que nos está dando en esta estrategia, digamos, que tienen de tratar de canalizar en nuestros miedos, en todo lo que han hecho por las distintas situaciones que se han presentado en el país, pero estar difundiendo la información y aclarándole también a las personas que este proceso no es algo legítimo y que tenemos todo el derecho a impugnar y que nadie nos puede vetar ese derecho y seguir haciendo resistencia como programa, como personas, como ciudadanos. Eso yo creo que es lo principal. Muchas gracias, Camila. Gracias, Camila, por haberte tenido, por haberte dado un poquitito de tu tiempo. Sabemos que estáis, pero a mil ahí con tus labores, con tu futuro también, con tus proyectos. Ojalá que todo salga bien. Y ojalá que podamos desde acá también, desde Guillotina, desde el espacio de Fábrica Recuperar, poder armar este espacio de reflexión que estábamos viendo, de poder hacer una jornada, podemos invitar a los ex convencionales que vuelvan a aparecer estas voces que estuvieron ahí en situ, son históricas, independiente de lo que quieran decir, no nos pueden decir que no somos historia, es inevitable, nadie, ¿quién lo va a decir? ¿Quién lo puede decir? Ellos mismos estarían, no sé, pues, estarían negándose a su propia existencia ellos mismos, si nos niegan a nosotros. Entonces, en definitiva, en esa lógica, poder hacerlo y virtual para que antes del 7 o durante el proceso post 7, poder tener estos espacios como de flechazo de las ideas que no fueron tal vez aprobadas y que en estos momentos están siendo ahora amenazadas. Es. Bueno, yo agradecerles también a ustedes, Pamela, Valeria, Claudia, agradecer a la gente también que nos está escuchando. Y no tengo nada más que agregar a la reflexión porque estoy totalmente de acuerdo con lo que cada una ha dicho y totalmente a disposición, Claudia, respecto de esa jornada de reflexión. Para eso estamos. Sería bonito, Muchas sería un gracias. bonito lugar Sí, y a YouTube completo. A las redes nomás y nos vamos nomás. sí. El pueblo Difusión. siempre genera nuevas formas de comunicación. O sea, no hay peor trabajo de El que que no se hace. claro, que el deseo colectivo no se exprese, es lo peor, el peor camino. Le va mal. Ya, pues, entonces Y estamos, eso, un saludo a todos, muchas gracias por habernos seguido hoy día, nuevamente otro jueves de resistencia cultural, estamos diciendo ya, así que también poder recuperar todas estas voces que han sido nuestras voces también dentro de estos espacios de discusión institucional y que realmente están marcando, estamos haciendo historia igual. ¿Mm? Así Seguimos recordando a Francisca también, que siempre nos acompaña y nos da la fuerza para seguir adelante en este medio alternativo comunitario, que es Radio que Guillotina. la próxima semana el especial
Va dedicado, basado en la figura de Francisca, de cómo la comunicación popular ha ido haciendo historia y ha ocupado el espacio de rebelión, pero también el espacio de resistencia para muchas mentes que a veces quedan dispersas, diásporas y migrantes. Sí, Em, así es. Así que sea un espacio de cohesión y de comunicación y de encuentro. ¿M? Así que muchas gracias a todas y nos vemos la Gracias. próxima semana. Nos Listo. vemos en nuestro Chao, próximo programa. chao. Chao, Dedito gracias. arriba, Chao, Vane, compartir, chao, darle me Vane. gusta. Chao, chao. Chao.